Eh, Hasta ahora, y nos vamos acercando un poco hacia el final del proceso del tratamiento endodóntico, habíamos hecho un flujo de trabajo y hemos visto hasta ahora que teníamos el diagnóstico endodóntico, el odontólogo iba a hacer el diagnóstico endodóntico, anamnesis, un examen clínico radiográfico, anestesia, aislamiento, la preparación de acceso, que hemos visto la clase anterior, y por último, instrumentación y irrigación, que de ese tema solamente hemos visto instrumentación, o sea que es el ensanchamiento de los conductos para eliminar la pulpa, que el diagnóstico inflamada, puede estar infectada, puede estar necrosada, puede haber un proceso periapical, etcétera. Y ahora lo que vamos a ver es la obturación de los conductos, que sería el último paso de todo este proceso. Nos quedaría para la próxima sesión y vamos a ver también esterilización. Pero para la próxima sesión vamos a ver este punto que es la irrigación. ¿Bien? Irrigación, eso lo vamos a ver para el próximo, en la próxima clase. Y ahora nos vamos a dedicar a ver obturación. Entonces hasta ahora lo que tenemos que tener en nuestro espacio de trabajo, ya sea por partes o separado, es la triada odontológica o endodóntica, en este caso sería endodóntica. En anestesia hemos visto los elementos de anestesia, hemos visto los elementos de aislación. En instrumentación, bueno, las fresas, piedras para cavidades de acceso, limas manuales o rotatorias, los esponjeros y la regla. Y por último, ahora le vamos a agregar los instrumentos que vamos a utilizar y los materiales que vamos a utilizar para realizar la obturación del conducto. Todos estos instrumentos, ya sea desde los instrumentos de diagnóstico, del examen, hasta los instrumentos de obturación, eso depende de cada profesional, cómo trabaje y cómo ustedes trabajen con él, para ver, por ejemplo, si van a tener los instrumentos en una mesa de trabajo toda junta, una mesa de trabajo para cada, ya armada para cada paciente, o, por ejemplo, primero van a hacer el diagnóstico, llevan el instrumental, anestesia, después traen instrumentación, eso depende de cada profesional. Pero básicamente esto es lo que vamos a tener en nuestra mesa de trabajo en estos momentos. ¿Y qué es obturación? Básicamente lo que hemos hecho hasta ahora es ensanchar los conductos y eliminar la patología, o sea, eliminar el tejido que produce sintomatología, que en este caso es la pulpa. Y hemos ensanchado los conductos para irrigarlos, lo que nos permite irrigarlos y nos permite eliminar todo ese tejido duro infectado y el tejido blando infectado también. Y obturación es básicamente llenar el conducto. Eso significa obturar, significa llenar. Y en endodoncia tenemos dos tipos de obturación. Una obturación provisoria, que en esa obturación provisoria es la que se hace de una sesión a otra. O sea, las obturaciones provisorias es cuando el profesional no busca terminar la endodoncia en una sola sesión. Entonces, de una sesión a otra sesión, el conducto no puede quedar vacío. Entonces, lo que hacemos es colocar un material adentro del conducto, que generalmente es un material que tiene propiedades antisépticas, aparte que forma una barrera para evitar que cualquier elemento extraño entre en el conducto. Esperamos una X cantidad de tiempo y en la segunda sesión o en la tercera sesión terminamos la endodoncia, pero no se busca terminar en una sola sesión, o sea, diagnóstico, instrumentación y obturación, sino buscamos terminar en una segunda e incluso hasta una tercera sesión, pero durante todo ese tiempo el conducto está lleno de material, como vemos aquí. Este material, ya lo vamos a ver, se coloca ya sea con estos instrumentos que son como resortes, como un resorte muy finito que se llama lentulo. Se puede colocar con agujas, se puede colocar en forma manual con estos conos que ya no vienen más, son conos de hidróxido de calcio. Pero lo que ustedes tienen que saber que en este punto lo que buscamos que termine el endodoncia en otra sesión por las razones
por X razones. Entonces, para que el conducto no quede vacío, lo obturamos con un material que después vamos a eliminar. Y la obturación definitiva es la definitiva, como dice la palabra, se obtura en una sola sesión, y el material que colocamos es la gutapercha, que es el material de elección para obturar en endodoncia, de que tiene como 200 años y continúa siendo el material de elección para obturar en endodoncia. Básicamente, algo vamos a ver con un poquitito más de detalle, pero lo que hacemos en la obturación definitiva es colocar un cono de gutapercha con calibre y una conicidad determinada. Aquí volvemos a hablar de calibres y conicidad como hemos hablado en la clase anterior con las limas. Lo que actualmente busca la endodoncia moderna es que haya una correspondencia entre los calibres y las conicidades de los instrumentos manuales, mecanizados y manuales también, y los calibres y las conicidades de los conos que se van a colocar en el conducto. Entonces tenemos un cono determinado con un determinado calibre, una determinada conicidad. A ese cono con un instrumento que se llama espaciador lo vamos comprimiendo contra una de las paredes, nos hace un espacio que nos permite ir colocando los demás conos hasta rellenar la totalidad del conducto. ¿Ah? Eso sería una obturación definitiva a grandes rasgos. Eso es lo que va a hacer el odontólogo cuando termine la instrumentación. Esperen que se me... Y bueno, ¿qué es lo que les toca a ustedes en este punto? Aparte de tener los materiales, la manipulación de los conos de gutapercha, que son estos palitos naranjas que ustedes ven aquí, hay 3 pasos. Uno es la desinfección de los conos. Para usar el desinfectante, generalmente estamos usando directamente hipoclorito de sodio, que es el irrigante. Durante la historia de la endodoncia se han utilizado muchos antisépticos para desinfectar los conos, desde agua oxigenada hasta alcohol yodado, etcétera, etcétera. Ahora simplemente preferimos con el mismo hipoclorito de sodio desinfectar los conos, luego se los seca en una torunda estéril y por último con una pinza de algodón, que puede ser esta pinza, que es una pinza de Perry, o puede ser una pinza portaconos, que es una pinza especial. Si tenemos, le vamos a ver la parte práctica. Lo que hacemos es embadurnar el cono en el cemento que está preparado en la loseta. Y cono a cono, o si es una obturación con conos, una obturación clásica con conos principales y accesorios, o con un cono que tenga una gran conicidad, se va embadurnando el cono y se lo va colocando en el conducto. Y a veces se hace el espaciado y a veces, normalmente se hace los espaciados y se trata de colocar siempre, llenar el conducto con la mayor cantidad de conos posibles. Lo que ustedes ven abajo es también, aquí tenemos un tratamiento de conducto, aquí hay una apertura hecha, aquí está el conducto instrumentado con una lima mecanizada, pero ustedes lo ven tan grande. A la entrada del agujero, acuérdense que las limas mecanizadas tienen una gran conicidad, son conos muy pronunciados, entonces esa es la forma en que queda el conducto. Una vez ensanchado, con la misma forma de la lima, se coloca un cono principal, que si nosotros tenemos aquí, seguramente hay una instrumentación con instrumental, una preparación con instrumental mecanizado. El cono este que ustedes ven aquí, que es un cono 25, porque también los conos siguen las normas ISO como las limas, tiene una conicidad que corresponde en cierta forma o trata de corresponderse, o el profesional busca que corresponda con el último instrumento que se ha utilizado en la preparación. Una vez que ha colocado este cono, lo que hace el profesional es embadurnarlo con el cemento, volver a colocarlo, se controla en realidad, se toma una nueva radiografía, se puede, para controlar eso mediante una radiografía que se llama conometría, y luego se coloca, se va colocando el espaciador, se va haciendo los espacios y se van colocando conos nuevos hasta que se obtura totalmente el conducto. Esto se llama compactación lateral en frío, que es la técnica que se suele usar en la mayoría, creo yo, de los consultorios aquí en Argentina.
y que todavía se lo utiliza, y es una técnica es una técnica fácil, no tiene mucho, no lleva mucho instrumental y relativamente barata. ¿Ah? Tiene sus desventajas también, pero bueno, no la vamos a ver nosotros ahora. Quiero que les quede, cuando hablamos de condensación o compactación lateral, es esto. Colocar un cono principal y empezar a espaciar con esto que es un espaciador y empezar a colocar conos accesorios hasta llenar todo el conducto. Eso se hace, por eso se llama en frío, porque no colocamos ningún instrumento caliente en el interior del conducto para reblandecer la gutapercha. Y los conos de gutapercha, como yo les decía, básicamente lo que ustedes van a encontrar siempre que con algunas diferencias, por supuesto, pero tenemos conos principales y accesorios. Profe, disculpe, no se escucha. ¿Desde cuándo que no están escuchando? Ahí Desde cuando su empezado a hablar de los diapositiva. conos. Desde conos accesorios. Empiece de nuevo. ¿Está bien? No, recién nada más, profe. Ahí está. Bueno, ya esperen un segundito. Estos conos de gutapercha, como bien ven en el primer llamado, tiene una correspondencia de normas ISO con las limas manuales. Tenemos dos tipos de conos, principales y accesorios. Si ustedes ven, en la base del cono tiene un colorcito, blanco, amarillo, igual que las limas, siguen toda la misma secuencia de las limas y también se dividen en primera serie, que es de 15 a 40, y en segunda serie de 45 a 80. O sea que hay una correspondencia. Y después los conos accesorios pueden venir así, ¿me entienden? Con estas normas ISO, o a veces vienen sin ningún tipo de marca en la base del cono, sin ningún tipo de color, porque realmente los conos accesorios sirven solamente para rellenar una vez que uno ha colocado el cono principal. O sea, si nosotros hemos terminado nuestra endodoncia, para que ustedes se ubiquen en el tema, con una lima 30, es muy probable que el cono que entre sea un cono 30. Ese cono 30 va a ocupar la totalidad del conducto, ¿me entienden? Y se va a corresponder, va a cerrar el espacio que está ensanchado hasta un tamaño 0,30 o 0,3. El cono tiene el mismo tamaño en la punta, entonces cierra el espacio en la punta del conducto, en el límite apical, se hace el espaciado y después se colocan los conos accesorios. Entonces los conos accesorios solamente nos sirven para rellenar el espacio que dejan estos conos. Entonces pueden venir con estas normas ISO o no. ¿Ah? Realmente los conos, en su presentación vienen no hay tanto como en las limas, pero sí tenemos conos principales, como puede ser este, que generalmente tiene una conicidad 0,2, que son iguales que las limas manuales. Tenemos conos accesorios, que no tienen la marca de color en la base, pero a veces se puede utilizar con marcas de color, vienen de los dos tipos, y después tenemos conos con mucha conicidad. Acuérdense de la conicidad que hemos hablado, 0,4, 0,6, 0,8, 10, normalmente 0,4 y 0,6, entonces van a venir conos así. Por ejemplo, este que está aquí, tiene un color rojo, el rojo corresponde al 25, y usted se ve que tiene una determinada conicidad, es un cono. ¿Ah? Es un cono. Entonces, este cono, la conicidad puede ser 0,4 o puede ser 0,6. Entonces, cuando el último instrumento que he utilizado es un 2504 o un 2506, puede probar con un cono que sea 25 y de conicidad 0,4. O puede probar con un cono que sea 30, 0,4 o 0,6. Todas esas variantes, el calibre y conicidad, vienen marcadas en las cajitas. O sea, eso no, digamos, no trae un mayor problema, no tenemos que andar adivinando nosotros cuáles son los conos que vamos a utilizar. Se entiende que hay un orden determinado en el consultorio
y no están mezclados los conos. O sea, yo aquí tengo conos de primera serie, tengo conos de segunda serie. Entonces, estos son para técnicas de condensación lateral con conos principales y accesorios. Puedo tener estos conos, esta es una marca Meta, puedo tener estos conos, Meta también tiene esta forma de los conos, XF, F, MF, F, FM y M. Eso que es medio complicadito de aprender, no tiene una gran importancia clínica, simplemente que así como los conos y las limas se corresponden en sus normas ISO con los colores, su calibre y su conicidad, el espaciado, para hacer el espaciado, recuerden ustedes que utilizamos espaciadores. Los espaciadores, cada casa saca un espaciador con una nomenclatura determinada. Entonces la casa Meta, para espaciadores que vienen en XF, blanco, FF, F, FM y M, saca conos, vienen con esa nomenclatura, saca conos con esta nomenclatura. Y si los espaciadores vienen, si los conos vienen con esta nomenclatura, que son de la casa de ESPLA A, B, C, D, va a haber espaciadores que son A, B, C, D. ¿Bien? Y después tenemos estos conos que son 0,6 y son 0,4, que son como estos que yo les decía recién. ¿Ah? Son 20,06, puede ser este, por ejemplo, 20,04. Lo importante es que aquí en la punta está el calibre, o sea, son todas amarillitas como este. Entonces nosotros vamos a utilizar un espaciador que tenga unas determinadas características o no vamos a utilizar. Eso depende de la técnica, pero esas técnicas clínicas no les quiero mencionar más o menos porque se van a hacer un embrollo. Lo que sí tienen que saber es que hay muchos tipos de conos, pero básicamente los conos, estos por ejemplo, perdón, y estos que están aquí, que son de la casa Reciproc. Estos conos, ¿qué significa que sean de la casa Reciproc? Que tiene una correspondencia directa con el instrumento mecanizado del Reciproc de la casa BDW. O sea que la casa BDW tiene limas Reciproc, que se llaman Reciproc, que son R25, R40 y R50. Son tres limas, 25, 40 y 50. Una con la codificación roja, otra con la codificación negra y otra con la codificación amarilla. O sea, esa es la marquita que vemos en la... ¿Te acuerdas cómo hemos visto las limas? Entonces va a haber conos R25 para colocar y obturar conductos que han sido ensanchados con una lima R25. Va a haber conos que son R40 para conductos que han sido ensanchados con una lima R40. Y conductos R50 para conos, para conductos que han sido ensanchados con una lima R50. Esta marca es un ejemplo. Normalmente las marcas que hemos mostrado la vez pasada, menos la de la casa menos esa de la casa FKG, utilizan cada una su cono determinado. Nosotros a veces seguimos, o sea, tenemos las limas y los conos que corresponden, o a veces nos ingeniamos con conos genéricos como estos que están aquí, ¿me entienden? Pero los tienen, o sea, cada sistema tiende a traer sus propios conos. Si son sistemas, como lo hemos dicho el otro día, que vienen de Europa o de América, si vienen de China o incluso de Brasil también, generalmente a veces no traen sus propios conos y nosotros nos damos vuelta con estos genéricos o con estos o con estos o con estos o con estos. ¿Esto se ha entendido? Sí, ¿Se ha profe. entendido? Sí, profe. Bueno, Sí. por favor, me preguntan cualquier cosa, ¿no? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces esta diapositiva un poco viene a hablar, viene a repetir lo demás. Estos tenemos conos. Este es un sistema que se llama Wave One Gold, que es de Deadfly. Es una lima reciprocante de color dorado. ¿Se acuerdan que hemos visto el color de los vástagos? Hemos visto que es un movimiento reciprocante. Este sistema se llama Wave One Gold y tenemos conos Wave One Gold. Tenemos estos que son conos de papel, que vamos a ver la próxima clase para qué sirven, pero que se corresponden directamente. O sea, si yo seco el conducto con este cono, cono de papel, tendría que usar este cono de gutapercha para obturar. Bien, y estos son conos que se utilizan, yo los he puesto en la diapositiva para que sepa que existen para otro tipo de
técnica de obturación, que la verdad que son bastante específicos y no lo vamos a mencionar. También quiero que sepa, por ejemplo, en HyFlex tiene esto sacado de folleto de HyFlex. ¿Qué nos dice HyFlex? Que a la lima 0.25, acuérdense que no les voy a preguntar si esto es rotatorio o reciprocante, porque no sé si han estudiado la clase anterior, pero acuérdense que la bandita esta, si está cerca del tope de goma, se llama, es un instrumento rotatorio, y si la bandita esta está cerca del grip, es un instrumento reciprocante. El 25 es rojo por las normas ISO y 0.4 es la conicidad en los instrumentos HyFlex. Entonces dice HyFlex. HyFlex M nos dice que a esta lima determinada, el conducto, una vez ensanchado con esta lima, lo podemos secar con este cono de papel y lo tenemos que instrumentar, lo podemos instrumentar con este cono determinado que también es 2504 y que incluso después le podemos poner este perno con estos tamaños, con esta marca y estos tamaños. O sea, que vamos completando toda la secuencia con los materiales que nos proporciona la casa. Lo mismo pasa con los sistemas mecanizados. Por ejemplo, esto hemos visto Recipro Blue. Acuérdense, es azul por el tratamiento de superficie que le damos al vástago. Por eso se llama blue, no es gold como este. El gold aquí no tengo, pero sería una lima dorada. Como es blue, es una lima azul. Aquí tenemos las marcas de profundidad, que son estas, que nos van a indicar hasta qué profundidad se introduce la lima. Y aquí tenemos la bandita. La bandita no es como esta, que está cerca del tope. La bandita está cerca del grip. Entonces no es rotatorio como este. Es reciprocante. Entonces, lo que nos vende BDW, como que nos vende el chorizo y las máquinas para hacer los chorizos, tenemos el Recipro Glue, el cono 25 también para esta lima, y el cono de papel, el cono de plástico, y en estos momentos se me ha borrado, la verdad que nunca he hecho este tipo de obturaciones, seguramente Silvia sí, no me puedo acordar cómo se llama, pero la verdad que no tiene mayor importancia. Pero lo que sí quiero que sepan esto, que todo se corresponde y lo que buscan las casas que haya una correspondencia. Entonces yo puedo colocar un cono de esto, secar con esto, colocar un cono de estos y obturar. Secar con este, colocar, o sea, instrumentar, secar, obturar con esto cono y listo. Y se termina la endodoncia. Entonces, de esa forma van haciendo, podemos hacer endodoncias más rápidas porque se van simplificando pasos, se lo hacen menos tiempo. Un segundo, aquí tenemos. Bueno, entonces vamos a hablar del espaciado. Acuérdense que el espaciado es esto. Yo he colocado, cada vez que yo coloco un cono en el interior del conducto, ustedes van a ver que el odontólogo coloca estos instrumentos cuando es un espaciado manual. Estos instrumentos se llaman espaciadores. ¿Qué hace el instrumento? Yo coloco un cono, el instrumento entra en el conducto, tiene una conicidad determinada, el odontólogo va a elegir cuál es la conicidad determinada, o sea que esta conicidad tiene que ser mayor que la conicidad de los conos. Eso ustedes no se tienen que preocupar, porque eso lo va a determinar el odontólogo, eso lo tiene que saber él, pero sí a pedir algunos de estos instrumentos, que básicamente son como pequeños punzones, vamos a ponerlos así, ¿me entiendes? Que van entrando en el conducto y van produciendo un espacio para que entre el cono posterior. O sea, yo coloco un cono, lo comprimo contra una de las paredes, se hace un espacio, coloco el otro, se hace un espacio, con este instrumento coloco el otro. Una vez que hacemos eso, vamos a hacer el corte con calor, ya vamos a ver con qué le voy a quedar, vamos a ver la parte práctica, con qué instrumental podemos hacer los cortes. Quiero que vean es esto. Este instrumento es un instrumento que está rojo. Es un instrumento que ha sido colocado en el fuego, porque la gutapercha se quema con calor, se corta con calor. Ahora, esta forma de cortar, que básicamente es esta, que es ponerlo al fuego en el mechero, que se caliente, que se ponga rojo y después cortar, tiene
lo hemos hecho todos por mucho tiempo, pero ahora, digamos, tratamos de superar este corte con instrumentos calientes y cortamos bien con instrumentos de ultrasonido que más o menos cortan, o cortamos con algún instrumento de algún sistema de termoplastización, pero tratamos de evitar estos instrumentos calientes. Pero el odontólogo les puede pedir, él solo va a decir qué instrumento pueden ustedes calentar. Él no va a decir, tráeme un instrumento para calentar. No, generalmente nosotros en eso nos acostumbramos a un instrumento y lo calentamos y lo seguimos calentando para cortar estos conos. O como en el caso de que, bueno, el mío, no sé cómo cortar a Silvia, pero puede ser con ultrasonido. Yo uso mucho el ultrasonido con puntas que uso para otras cosas que me sobran, y con eso los corto. Me es mucho más fácil. Y después finalmente utilizo esto, que es un compactador. ¿Ah? El compactador sirve para compactar la aguja y terminar esa aguja que está reblandecida por el calor que hemos aplicado aquí, y terminar de acomodar la aguja en el interior del conducto y tratar de hacer una obturación lo más homogénea posible. Entonces lo que hacemos es fuerza, compactamos. ¿Ah? Estos instrumentos que ustedes ven aquí son muy útiles. Hay de un montón de marcas, son espaciadores y condensadores digitales. O sea, ustedes ven, todo lo que diga digital en odontología significa que es manual. ¿Ah? En realidad, el manuales son estos, ¿me entienden? Que están así, y los digitales serían estos, porque lo usamos con los dedos. ¿Ah? Pero ha quedado como condensadores digitales, pero en realidad, para que ustedes más o menos se informen, esto que está aquí con un manguito se utiliza con los dedos es digital, y esto que se utiliza con la mano es manual. ¿Ah? Entonces, si ustedes se fijan en estos, tiene una codificación, que la verdad es una codificación. En el caso, son instrumentos de Despla, los trae, yo tengo unos chinos, no me preocupo tanto en la codificación, sino que yo busco que esta parte, que tiene esta forma básicamente, esta parte entre en el conducto, o sea, tiene una determinada conicidad que le permite entrar a los conductos y producir una buena compactación, mayor o menor conicidad, o sea, más cónicos y menos cónicos. Y la parte posterior tiene esta parte, que es un espaciador. ¿Ah? Permite hacer el espaciado, también tiene una determinada conicidad. Estos no se calientan. Si ustedes le piden por casualidad el odontólogo para cortar, y ustedes le traen eso, ustedes me traen esto a mí y me lo calientan, yo lo corro, más o menos, no lo corro, pero sí, viene un reto, porque esto hay que cuidar mucho, porque cuando se calientan esto se va arruinando. ¿Ah? No son instrumentos para calentar. Por último, en los espaciadores, que son estos, aquí tengo un auspicio bien grande, porque el espaciador, lo que yo tengo que hacer con este espaciador es hacer espacio, básicamente, y el espacio que se va a formar es el mismo espacio, la misma forma que tiene, o sea, de la misma conicidad que tiene el espaciador. Entonces, este instrumento tiene que tener mayor conicidad que el cono si nosotros vamos a utilizar. ¿Qué significa eso? Aquí yo tengo 3 tipos de conos, A, B, C y D. O sea, que si 3 tipos de espaciadores. O sea, que si yo voy a utilizar, yo tengo conos B, o sea, tengo conos B, el espaciador va a ser C, porque C tiene mayor conicidad que B. Y si tengo cono C, voy a utilizar un espaciador D, porque D tiene espaciador mayor conicidad que C. En cambio, en estos que ustedes ven aquí, que también serían 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, es más a ojo el asunto. O sea, en teoría, si yo tengo un cono 25 con una marquita roja, el espaciador va a ser el 30. Y si tengo un cono 30, el espaciador va a ser el 35, y así. ¿Ah? Entonces, eso nos permite hacer un espacio mucho mayor para que el cono que sigue pueda entrar bien a la longitud que tiene que entrar. Y los espaciadores en la punta, estos espaciadores, hay 2 tipos de espaciadores, donde la punta es una punta piramidal y se llaman finger spreader. Y hay otro tipo de espaciador que la punta es un cono truncado que se llama finger plugger.
¿Cuál es la diferencia entre el spreader y el plugger? Que el spreader se usa en la mayor cantidad de casos, pero en realidad el finger spreader se lo va a utilizar cuando nosotros queremos obturar con conos principales y accesorios. Ahora, si nosotros queremos, porque los conos accesorios vienen, o sea, no se corresponden tanto, no es que hay una correspondencia tan exacta. Si yo le saco una foto de microscopio electrónico a un espaciador y un cono, medio que no hay tanta correspondencia, pero en teoría estos finger spreaders se corresponden en su forma a la forma en la punta que tienen los conos principales. Y el finger plugger se corresponden a los conos accesorios. O sea, que si yo quiero obturar con conos accesorios, voy a utilizar un plugger. Si quiero obturar con conos principales solamente, voy a utilizar un spreader. Puede ser cualquiera de los dos. A simple vista uno no los puede diferenciar, tiene que poner una lupa más o menos. Lo que sí tienen que, en la cajita sí dice, y bueno, eso depende de si el odontólogo para el cual ustedes están haciendo la asistencia, separa, tiene spreader por un lado, plugger por el otro. Bien. Mi computadora está medio... Bueno, ahora vamos a ver, hemos visto el instrumental, los conos, y hemos visto los espaciadores. Y ahora vamos a ver los materiales de obturación, porque sí, obturar significa rellenar una cavidad, llenar una cavidad, pero esa cavidad solamente es tan irregular la superficie de los conductos, las paredes internas de los conductos, que no alcanza con el cono. Si yo coloco solamente conos en el interior del conducto, me va a quedar espacios entre los conos y van a quedar espacios entre los conos y las paredes. Espacio vacío, ustedes saben que en el organismo no hay ningún espacio vacío, todo está lleno por algo. En nuestro cuerpo todo está lleno por algo. Bueno, cualquier lugar donde hay espacios vacíos pueden entrar bacterias. Entonces lo que nosotros hacemos para evitar los espacios vacíos en las técnicas más simples en frío y en las otras técnicas también, pero sobre todo pensando en las técnicas más simples, es colocar materiales de obturación, que son los materiales que van a ocupar el espacio entre el material y la pared del conducto, y también podemos decir que entre los conos entre sí. Y se divide en dos: cementos, que lo vamos a utilizar siempre en las obturaciones definitivas, o sea que ese material queda con el cono en el interior del conducto, mientras la endodoncia, mientras la pieza está en boca. Y para las obturaciones provisorias de una sesión para otra, generalmente se llaman pastas, porque son provisorias y se solubilizan, o sea que se van disolviendo con el tiempo. Generalmente las pastas son antisépticas. Antisépticas significa que sirven para matar bacterias. Entonces yo necesito matar muchas bacterias porque tengo como esto que ustedes ven acá es un proceso periapical. Esto es un absceso. Esta sombrita que ustedes ven aquí, básicamente es un agujerito que está alrededor del diente lleno de líquido. Como hay muchísimas, cuando esto llega a este punto, significa que las bacterias han llegado por acá, se han metido por los conductos, hacia para acá, han quedado aquí todas concentradas y han empezado a eliminar toxinas al exterior del conducto, que es el hueso, y ha empezado a destruir todo y se forma esto. La imagen de esto es esa sombra que ustedes ven radiolúcida, pero en realidad es como un agujerito. Como yo necesito matar muchas bacterias, la teoría de la teoría de la colocación de pastas provisorias, o sea, el fundamento de la colocación de pastas provisorias en obturaciones provisorias, es que esas pastas sirven para matar más bacterias, porque no alcanza una sesión para matar todas las bacterias que necesitamos para que la toxicidad disminuya y dejen de eliminar toxinas al exterior del conducto. Entonces, para eso utilizamos pastas de obturaciones provisorias, generalmente lo que iba es que son pastas antisépticas. Vamos a empezar con los definitivos. Yo creo que el cemento más usado en el mundo, tal vez, no sé, o en el tercer mundo, no sé cómo, sobre todo en el tercer mundo, es el cemento de Grossman. El cemento Grossman porque se llama así porque el inventor o el que ha empezado a usar este cemento se llama Horacio Grossman, que era un endodoncista americano.
Es un cemento tradicional, tiene muchísimos años a base de óxido de zinc eugenol. Es el más usado porque es muy barato y realmente da buenos resultados si el cemento es bueno. Y también depende de la manipulación. Nosotros lo que nos importa mucho es que ustedes sepan que existe material y que sepan manipularlo, más allá del polvo, de que tiene cada cosa, y realmente eso a ustedes no les trae ninguna, no es que no les trae ninguna ventaja, sino que no sé si es secundario, pero sí tienen que saber que el cemento Roma viene generalmente así, viene polvo y líquido, ¿ah? Y se mezcla con una espátula, como ustedes han aprendido a mezclar cementos. Sí. Sí. Bueno, como todos los cementos a base de zinc eugenol se mezclan de la misma forma. Esto que está aquí y esta forma que ustedes ven aquí se llama espatulado. ¿Ah? El espatulado en los cementos es igual para todos los cementos, no cambia nada. Siempre es el mismo, son movimientos, movimientos muy amplios, donde se va colocando el polvo de a poquito para que tenga un pH lo más alto posible. ¿Ah? Entonces, este movimiento se me espatulado. Esa es lo que me pregunta del examen de operatoria de tercer año. Este movimiento se llama espatulado. Y la diferencia del otro movimiento es la mezcla. ¿Saben la diferencia entre mezcla y espatulado? La mezcla es cuando nosotros vamos a manipular otros cementos como el ionómero vitrio. ¿Han visto ionómero vitrio? Sí, profe. Sí, Bueno, hemos visto, el profe. vitrio no se mezcla de esta forma. El ionómero vitrio, les digo para su información, porque lo van a hacer si trabajan en los consultorios, esta forma es para todos los cementos, pero por ejemplo, el ionómero vitrio también viene polvo y líquido, se incorpora no como en el cemento de a poquito y en partes cada vez más grandes, sino se incorpora una mitad líquido y se mezcla. El efecto del mezclado es, ¿cómo explicarle? ¿Ha visto cuando han preparado alginato? No, Sí, ¿verdad? también hemos preparado el ionómero, profe. Sí, Cuando se profe. pone, ¿qué se hace? Se junta, se va juntando con el líquido, se va incorporando el polvo al líquido, pero no se hace este movimiento. Se incorpora polvo al líquido, se lo aprieta con la espátula, buscando que se homogeneice, se vuelve a incorporar, se lo vuelve a apretar con la espátula, se incorpora. Sí. Esta parte de la espátula sirve para incorporar el polvo, la otra parte cuadradita sirve para hacer la mezcla o para hacer el espatulado. Entonces, en la mezcla no se hace este movimiento circular, sino se va colocando arriba el polvo arriba del líquido, se va homogeneizando, apretando, se vuelve a colocar otra parte, se va juntando, no se hace el movimiento. Estos movimientos se hacen para que son por el pH, o sea, el pH de estos cementos son muy bajos, entonces puede causar reacciones inflamatorias. Lo que se busca es que tenga el pH lo más alto posible, e imposible, por supuesto, pero estas son formas a usted le va, esto es muy común, porque ustedes pueden mezclar no solamente un cemento endodóntico a base de óxido de zinc eugenol, pueden tener que mezclar un OCE, pueden mezclar un fosfato de zinc, para cementación, pueden espatular. Entonces, todos esos cementos a base de óxido de zinc se manipulan de esa forma. Ahora, si ustedes van a mezclar, las mezclas son para los ionómeros. ¿Ah? Entonces van a hacer como yo les decía. No lo estoy viendo yo aquí, así que no sé si... está la gota de líquido, le van incorporando, van apretando y van incorporando y van apretando. Esa es la mezcla. ¿Ah? Aquí, bueno, lo que me importa mucho es que ustedes sepan esto. En los cementos seguramente ya lo han visto. ¿Han visto esto? El hilo de oro creo que se llama. Sí, sí, hemos visto, profe, sí. Los cementos de Grossman es lo mismo. Nosotros tenemos que hacer esa prueba para saber si el cemento está bien preparado. Y se mezcla, como ya les he dicho, igual que los demás cementos que ustedes ya han visto. ¿Ah? Tenemos otros tipos de cementos. Ustedes en endodoncia van a sentir siempre mucho este término hidróxido de calcio, que es un material que se utiliza muchísimo. Creo que es el material base
modelo, o sea, es el material que se encuentra en casi todos los cementos de silicato, cementos de base de hidróxido de calcio, tiene muchísimas propiedades. En los cementos endodónticos, los cementos que sirven para ocupar los espacios entre los conos o para ocupar los espacios entre los conos y la pared, no son tan determinantes. Lo que pasa es que lo que hacen en las casas dentales, que estos cementos a base de óxido de zinc eugenol, cuando salen del conducto y se ponen en contacto con los tejidos vivos, producen un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio se puede traducir en dolor. Entonces, no sé si le han hecho un tratamiento de conducto a alguno de ustedes, te hacen el tratamiento y si hay una sobreobturación, le decimos a nosotros que el cemento sale del conducto. Si el cemento produce un proceso inflamatorio, después puede doler y producir una periodontitis. Entonces, este cemento a base de hidróxido de calcio, el hidróxido de calcio tiene un pH mucho más alto que el óxido de zinc eugenol, el cemento a base de óxido, y no produciría ese proceso inflamatorio de la misma forma que lo hace el óxido de zinc eugenol. Sí produce, hay una necrosis que se produce, pero no la tasa de periodontitis, el dolor post-endodóntico y después la endodoncia baja con este tipo de cementos. Por eso se le agrega al cemento, se le agrega el hidróxido de calcio. Los primeros que han venido son estas marcas que se llama Silapex. Como ustedes ven, vienen dos pomitos a base y catalizador. Y eso, la base y catalizador se van colocando en la loseta, es muy simple, y eso se mezcla con una espátula plástica y después se embadurna el cono. Ese Silapex ha vuelto a salir ahora se lo puede encontrar de nuevo. Y después tenemos otro, que también lo podemos encontrar, es bastante común, que es el Sealer 26, que a este cemento a base de hidróxido de calcio, para mejorarle las propiedades físicas, le han agregado una resina epóxica. Entonces, eso le da una mayor estabilidad, en teoría permite mejor corrimiento, etcétera, etcétera. Nosotros nos preocupamos mucho por esto. Nos preocupamos porque se vean bien los conos adentro del conducto, las obturaciones. Eso que se vea bien, o sea, que el cono, el cemento, que lo que ustedes están viendo produzca una imagen radiopaca, muy radiopaca, para que nosotros nos permite determinar, por ejemplo, que aquí ha salido un poquito de cemento. Si el cemento fuera óxido de zinc eugenol, puede ser que el paciente tenga una periodontitis. Yo con aquí puedo ver que aquí un conducto, por ejemplo, es un conducto que ha sido bien obturado. Puede ser cemento, puede ser cono, pero lo estoy viendo. ¿Me entienden? Aquí puedo ver hasta dónde he llegado con mi obturación. Nosotros nos fijamos mucho en esos últimos milímetros, hasta dónde llegamos con mi obturación. Entonces, si un cemento produce una imagen radiopaca, es un cemento muy radiopaca, es un cemento valioso. Entonces, la imagen que producen estos cementos es inferior a la imagen que producen estos cementos, y los vamos a ver después. Entonces, básicamente ya tenemos todos los endodoncistas, tenemos nosotros nuestro cemento de Grossman, siempre es algo que yo creo que nunca lo dejamos de tener, porque es como una segunda, ¿me entiendes? Como que está ahí cuando el otro se acaba, cuando no está, porque realmente sí, Dash es un buen cemento. Las marcas que llegan a Argentina, las marcas nacionales, son un desastre, pero en el fondo es un buen cemento y ustedes lo pueden encontrar en odontólogos que hacen clínica, que hacen endodoncia también, pero generalmente un odontólogo que hace ya endodoncia específicamente van a encontrar ya estos tipos de cementos. Es muy fácil la manipulación, que lo que a ustedes les importa es una loseta de papel, ¿me entienden? Con los dos base y catalizador. Después tenemos estos cementos que son resinosos. Entonces lo que se hace en este cemento es están hechos a base de resinas epóxicas, entonces tiene una mayor estabilidad dimensional y un tiempo de fraguado alto. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué es importante el tiempo de fraguado en la endodoncia? Porque ustedes van a ver, a medida que ustedes trabajen con alguien que hace endodoncia y que hace técnicas tradicionales, técnicas clásicas, van a ver que puede estar 5 o 10 minutos obturando un cono, tranquilamente, o sea, obturando un conducto con conos. Puede estar 6. Yo nunca me he puesto a medir el tiempo, pero uno puede estar muchos minutos obturando un cono, sobre todo si es difícil. Entonces yo necesito que el cemento, mientras yo esté obturando, no se fragúe, o sea, que se seque, que se endurezca, perdón. Entonces tiene que estar bien. Entonces son cementos
El anterior también que hemos visto que tiene un tiempo de fraguado bastante alto para permitir la manipulación, que durante esos 6, 7, 8 minutos que puede durar una obturación, el cemento no haya fraguado todavía. El que más usamos en el medio en estos momentos es este, así le digo en estos momentos porque nosotros cambiamos o nos damos vuelta en el aire porque siempre viene algo mejor o algo más con mejores propiedades, pero este cemento es un muy buen cemento que es de la casa, es de Meta también, y que viene, estas fotitos que ustedes ven ahí es de este cemento. ¿Ah? Viene esta jeringa y lo único que tiene que hacer uno es aplicar la jeringa en el losete de papel con la espátula plástica que viene. No se hace ni espátula de vidrio, ni no se utiliza espátula metálica para estos cementos. Mezclamos la base y catalizador y listo. Lo único que tienen que tener cuidado es que esto es muy sensible y si ustedes hacen demasiada presión les va a salir demasiado cemento y van a ligar un reto del profesional. Entonces, con mucho despacito, muy despacito, ponen una gotita aquí y una gotita aquí y listo. Y después tenemos estos que son vedettes también, que son el H26, el H26 Plus. El H26 Plus debe ser el cemento modelo para los trabajos de investigación, o sea, el cemento más usado en el mundo. Y yo creo que el segundo debe ser Grossman, pero el H Plus lo utilizan en todo el primer mundo. Aquí son cementos bastante caros, son muy buenos, nos da una imagen muy radiopaca, tienen un alto tiempo de fraguado, corren muchísimo, o sea, son muy fluidos. Nosotros buscamos que los cementos sean fluidos, que corran por el interior del conducto y rellenen todos los espacios. Ustedes van a ver que tienen el H26, que es el original. Este original se lo ha dejado de lado porque producía decoloraciones, entonces, y producía formaldehído. Formaldehído es un compuesto tóxico que se produce en algunos cementos. Aquí yo no muestro, pero está la endometasona, por ejemplo, que es un cemento bastante usado en Argentina y no tiene nada extraño en la manipulación, o sea, polvo y líquido, pero es un cemento de color marrón de la casa Septodon, lo mismo que hemos visto en las Septodones de la anestesia, si ustedes recuerdan, y también elimina formaldehído, entonces se lo ha dejado un poco de lado, pero hay gente que tiene muchísimas endodoncias con esos cementos, con cemento Grossman muy bien hechas, y se van dejando de lado los cementos y se comprueba que son citotóxicos. Así se llama citotóxicos, son tóxicos para las células si salen del conducto. Entonces este se lo ha dejado de lado y se lo ha reemplazado por este que es el H26 Plus. Todos tienen la misma forma de preparación. Y vemos a otras estrellas en el mundo de la endodoncia, que son estos cementos que se llaman cementos hidráulicos. Y aquí tienen otro compuesto químico, que son los silicatos de calcio. Silicatos de calcio no son como los hidróxidos de calcio, pero es calcio. Sus cementos son cementos a base de calcio. Entonces, si ustedes se fijan, ahí dice que son cementos que se utilizan para muchas cosas. En realidad, sí, son cementos que en su origen, a pesar de que salían como cementos selladores, el primer cemento de silicato de calcio es este, que es el MTA, se llama MTA. Esta que ven aquí que dice Angelus es la marca. En realidad, el cemento, el tipo mineral trióxido agregado, el acrónimo de eso es MTA, las siglas de eso es MTA, y vienen en esta, vienen una polvo y líquido y un dosificador para el polvo que se mezcla en una espátula, en una loseta de papel. Yo lo he mezclado con losetas comunes también y con losetas espátulas plásticas o metálicas. Las marcas que llegan a Argentina son estas de Angelus. Lo que yo quiero que vean ustedes aquí son diferentes presentaciones. Más que todo, la presentación, para esto lo va a utilizar el odontólogo, recubrimientos pulpares cuando hay una exposición pulpar, selladores cuando quiere obturar un conducto, para cubrir perforaciones cuando con una fresa hemos perforado un conducto, o en las cirugías paraendodónticas para cubrir las cavidades que se realizan en las cirugías cuando se hacen las retrocavidades. Más allá de eso, lo que hacen estos cementos es producen una interfase entre el tejido
en contacto con el tejido blando, el cemento se pone en contacto con el tejido blando, que puede ser la pulpa, puede ser el tejido periodontal, y producen una bioactivación, se llama, o sea, inducen a las células a formar tejido duro. Que puede, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Producir el crecimiento de una raíz. Una cosa, ¿me entienden? Cosas así. Eso es lo que hacen estos cementos. Lo que me importa a mí, más allá de esa parte, que es muy, o sea, esto es todo un capítulo, es esta presentación que ustedes van a ver, que es el MT Angelus. Esta es la presentación tradicional, más allá de la marca, polvo y líquido, y el dosificador, la cucharita plástica para preparar loseta. Esto que están aquí, una jeringa, esto es excelente. Se llama BioSeal Repair, es muy útil y muy dúctil, sirve para muchos casos, ¿me entienden? Entonces, esto que viene aquí tiene como una resina, o sea, viene el cemento y uno como una resina va sacando de a poquito en forma de masilla, y eso se va colocando en el lugar del conducto que nosotros querramos, en la perforación, en la exposición, etcétera, etcétera. No sirve para selladores, o sea, no sirve para obturar, pero sí sirve para los otros casos. Esta otra forma, que se acerca mucho a la presentación tradicional, es esto, que viene el líquido y viene el polvo, pero el polvo viene en una cápsula. Esto, la verdad que el Repair HP no tiene gran diferencia con simplemente que el packaging es diferente. Y este que está aquí es otra estrella, que es la Biodentine, que es de otra casa, se llama Biodentine, ya no dice MTA, dice Biodentine. ¿Por qué? Porque los silicatos de calcio ya son trisilicatos, es una cuestión química, pero el nombre comercial es Biodentine, es de Ceptodon, y viene una cápsula, como si fuera una cápsula de amalgama. Esta cápsula de amalgama, lo que se hace, el contenido de la cápsula se coloca aquí, se coloca en un amalgamador, un amalgamador que viene para eso, y se le coloca el líquido, y se colocan aquí, y se mezclan los dos, el contenido de este con el líquido, y listo. Y eso se utiliza mucho para cubrir perforaciones, para los recubrimientos, se utiliza muchísimo para la cirugía periodontal, etcétera, etcétera. Lo que nos importa a nosotros con la doctora es que ustedes sepan que esto existe y que vienen este tipo de presentaciones. O sea, que si el odontólogo le dice, tráeme el BioSeal Repair, entonces lo que van a hacer ustedes es traer una jeringa, y de esa jeringa ustedes van a sacar un pedacito, porque realmente es así, con una espátula, y le van a entregar al odontólogo. Y si les piden traer la Biodentine, tienen que traer estas tres cosas. No sé si lo van a dejar preparar, porque son cosas bastante delicadas. Y si les dicen, prepárame el MTA, el MTA tradicional, lo que ustedes van a hacer es traer de esta forma o de esta forma, y se mezcla el polvo y el líquido, y después se lleva al conducto con jeringas, con espátulas, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos interesa que ustedes sepan sobre estos cementos hidráulicos. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno. Y esta parte, que los sellantes biocerámicos también son iguales que los anteriores. Los sellantes biocerámicos también les podría poner aquí, en vez de poner la palabra biocerámico, podría ponerle la palabra en base a silicatos de calcio. Pero nosotros nos ha quedado ya impuesto el término biocerámico. Bio por esa activación biológica de las células madre del tejido blanco, que se pone en contacto con el tejido, el cemento y cerámico, por la constitución química que tiene, la fase química que tiene el material. Entonces ya quedó este término, pero en realidad son cementos sellantes a base de silicato de calcio. Y estos sí, vienen para sellar conductos, son muy específicos, no como los otros anteriores, que son para varias cosas, ¿no? Estos sellantes biocerámicos vienen solamente para obturar. Entonces tenemos, por ejemplo, que es el BioSeal Sealer. Todos estos dos que ustedes ven aquí tienen esta forma. Tienen una jeringuita que viene con un aplicador. Entonces, esto ya viene preparado, no hay que hacer nada. Simplemente si ustedes les dicen, bueno, a ver, tráeme el BioSeal Sealer, y el odontólogo quiere obturar con esto, lo que va a hacer es, esta jeringuita la va a colocar en el conducto, y con eso va a obturar.
o sea, va a obturar, y después va a colocar un cono, esa es la técnica, ¿ah? O simplemente va a colocar el contenido de aquí, ¿me entiendes? O el contenido sin la jeringuita en una loseta y con eso va a adornar los conos. De esa forma se utilizan este tipo de selladores. Y podemos ver la parte práctica y después tenemos este que también, nada más que este viene un base, tiene dos pomitos con base catalizador y se mezcla en una loseta de papel con una espátula plástica. O sea, esas son las formas de manipular. Y bueno, y esos son todos los materiales de obturación definitiva. ¿Ah? Los sellantes, estos cementos de obturaciones, estos cementos hidráulicos que se utilizan para otras cosas que no sean sellar, que vienen en diferentes presentaciones, los sellantes biocerámicos, ¿ah? Los cementos resinosos, acuérdense, sobre todo este que estamos utilizando mucho, y base de hidróxido de calcio, y el último, que es el Grossman, que sí o sí tienen que saber esto. ¿Ah? ¿Cómo sabemos si el cemento está bien y qué se espatula o se mezcla o qué se hace? Por último, quería que veamos antes de pasar la parte de esterilización que les va a dar la doctora, que cuando hacemos obturaciones provisorias y colocamos las pastas, lo que buscamos es matar bacterias. Eso es lo que queremos nosotros. Bajar la toxicidad del conducto, matar bacterias. Son personas que vienen con determinadas patologías del conducto. Entonces el odontólogo va a resolver, en vez de hacer toda una determinada, en una sola sesión, va a decir, no, lo vamos a hacer en 2 sesiones, o va a pasar tanto tiempo entre primera y segunda sesión. No importa, usted no se tiene que preocupar que ¿por qué es eso así? Sino simplemente que hay casos donde terminamos en la misma sesión y hay casos que terminamos en 2 sesiones, y en ese caso le colocamos una obturación provisoria en el interior del conducto. Y el material que colocamos pueden ser 2. Materiales a base de hidróxido de calcio o materiales que es esto que no es relativamente nuevo. Esto es lo tradicional, el hidróxido de calcio, y relativamente nuevo sería esto, la pasta triple antibiótica. Los 2 materiales que utilizamos son el hidróxido de calcio con un vehículo, esto que ustedes ven aquí. ¿Han visto hidróxido de calcio los aviones cómo vienen? Son como goteros, profe, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Como goteros? Como No. goteros. Ese gotero trae agua destilada. El agua destilada de los aviones se mezcla con el hidróxido de calcio y se produce la pasta que vos colocas en operatoria. Pero en endodoncia, la pasta, si yo coloco agua destilada y lo mezclo con el hidróxido de calcio, como hacemos en operatoria, se va a producir una pasta, no sé si ustedes lo han hecho, pero es muy dura y enseguida se endurece y no se puede colocar en el interior del conducto. No es simple llenar un conducto de pasta. Yo necesito un material que tenga fluidez, que me permita la manipulación y que fragüe en forma lenta. Entonces, en vez de utilizar esto lo vamos a mostrar también, en vez de utilizar el agua destilada, vamos a utilizar vehículos que son el polietilenglicol y el propilenglicol, que son vehículos que le dan mayor fluidez. Y también otra cosita, que al ser un vehículo que tiene mayor fluidez, el hidróxido de calcio se solubiliza más lentamente. ¿Ah? Entonces, esos vehículos, el propileno, el polietilenglicol, hacen que el hidróxido de calcio primero se solubiliza más lentamente, quede en el interior del conducto, no desaparezca por 2 semanas, por ejemplo, si es un propileno, o por casi un mes si es un polietilenglicol, y me permite tener el conducto lleno entre la primera y la segunda sesión. Tienen que pasar 15 días, o si pasan un mes, yo voy a elegir qué vehículo voy a colocar. ¿Ah? Esa es la cuestión de los vehículos. El agua destilada no me va a servir. Y tengo este que ustedes ven aquí, que es el hidróxido de calcio, y ustedes lo que ven aquí es iodoformo puro. Entonces, para aumentar la antisepsia del hidróxido de calcio, que es muy antiséptico para las bacterias, le agregamos iodoformo y le dan la radiopacidad al conducto. Y también se mezclan con un vehículo. Siempre se mezcla hidróxido de calcio en la pasta con un vehículo, que puede ser, que es polietilenglicol o propilenglicol. ¿Ah?
Esto aparte, hay otras variantes de esto que son mucho más clásicas, que a esto le pueden agregar para monoclorofenol alcanforado, por ejemplo, hasta de formocresol, que son muy clásicas, ya yo no sé si seguirán usando, pero estas pastas provisorias hay otra forma. Nosotros básicamente utilizamos estas dos. Utilizamos el vehículo más el polvo hidróxido de calcio, el vehículo, el hidróxido de calcio y el iodoformo. ¿Ah? Lo llevamos a los conductos con estos instrumentos que se llaman lentulos o léntulos. Esos van, estos manuales no vienen ya, vienen así, se colocan en el contraángulo, no en la turbina. Todo lo que ustedes vean con este tipo de grip va en contraángulo, con este grip marcado aquí, y también tiene una codificación 25, 30, 35 y 40. ¿Ah? Acuérdense que esa codificación de normas ISO permanece en todos los instrumentos de endodoncia. Se coloca en el lentulo y se lleva, y se acciona el lentulo y se llena el conducto, como me parece. La otra forma de colocar es esta, con un cono. La verdad que esto se condensa, perdón. Esto lo hace con un cono de papel, se va acomodando el material interior del conducto. Y esta forma es la pasta triple antibiótica. Son 3 antibióticos, metronidazol, cefalexina y se me ha olvidado. Cefalexina, Silvia, ¿cómo era la pasta? Ciprofloxacina. Ciprofloxacina. Las 3 vienen en cápsulas. Estas cápsulas se mezclan las 3. El saco, nosotros aquí en este caso no hay una dosificación exacta. Se mezcla el contenido de las 3 cápsulas con el vehículo. ¿Ah? Y esta última, esta es la pasta triple antibiótica, y esta última que los quería mostrar es el Metapaste, que viene el hidróxido de calcio ya preparado con una jeringa con aguja dosificadora, una jeringa plástica para colocar en el interior del conducto. No necesitamos mezclar nada, ya viene preparado. Puede ser el Metapaste, y creo que hay uno que es con iodoformo, que se llama Mepaste, creo, Mexpaste, son de la casa Meta. Entonces, con estas pastas antisépticas lo que buscamos es eso, matar más bacterias, porque nos pide el caso, creemos que es necesario, entonces lo vamos a hacer en vez de hacer una sesión, lo hacemos en 2, instrumentamos, ponemos la obturación provisoria, y en la segunda sesión vamos a hacer la obturación definitiva. ¿Ah? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, bueno. No, profe. Bueno, con esto termina el tema este. ¿Ah? No sé si, Analia, ¿quieres compartir la pantalla de la doctora Cejas? ¿Ninguna duda? Sí, está habilitada para compartir. Si ella Bueno, quiere empezar a compartir. ¿alguna duda, chicos, con esto? Antes que pasemos al otro tema, vamos a ver, la doctora les va a mostrar la esterilización. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. Bueno, muy bien. Bueno, esperamos a la doctora. Para llenar el espacio hasta que venga la doctora, pregunten algo, por favor. Ya Zoom es aburrido, sin preguntas es más aburrido todavía. No sé si se han conectado todos, ¿no? Bueno, está la doctora Cejas, así que ella va a empezar a hablar. Ahí está. ¿Ahí ven, chicos? Sí, profe. ¿Ven mi pantalla? Sí, Y yo no sí, sé se por ve. qué no la puedo ver bien. Bueno, no importa. Ahí está. Bueno, nosotros habíamos planteado con Damián seguir un flujo de trabajo, como había dicho él, en donde, bueno, habíamos hablado del conducto y todo lo que
y vamos a continuar. En eso, lo importante, estábamos pensando cómo, a dónde ubicar la limpieza y esterilización. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes ya han visto varias cosas, o sea, ya han visto desde las diferentes áreas, también limpieza y esterilización de cada instrumento. Desde que los reciben al paciente hasta que se van y, bueno, y termina todo el proceso. Sabemos que hay definiciones que yo le he puesto como para entrar, que yo sé que ustedes ya la han visto, que sabemos que una desinfección es un proceso que mata o inactiva agentes patógenos. Uno desinfecta en instrumentos y en superficies. Usamos líquidos de diferente tipo y alcohol, hipoclorito diluido, que ya sabemos mucho por el tema de la pandemia que hemos estado viviendo, con todo el tema de la desinfección de superficies. Eso es para todo lo que es los contactos que vamos a tener. Y la diferencia con antisepsia, que son las medidas que vamos a realizar para evitar que la proliferación microbiana, ¿sí? Entonces vamos a realizar una antisepsia ya sea en piel y en mucosas. Bueno, ahí hemos puesto unos dibujitos. Y en donde nosotros nos interesa que ustedes presten mucha atención es en esto, en la limpieza y en la esterilización. Y más en la endodoncia, que la endodoncia, en la boca, sabemos que tenemos muchísimo, más de 400 microorganismos, son muy diminutos, que forman parte de la flora bacteriana, de la placa bacteriana, y todo eso se convierten en patógenos, produciéndonos infecciones graves, y muchas veces son letales, ¿sí? Alguno que trabaje en algún hospital o haya escuchado, también sentimos que hay hasta flemones de piso de boca que llevan bacterias que uno dice, no, en la boca no podemos tener que nos puedan producir un daño tan grande como la muerte, pero sí. Entonces es importante la esterilización de esto, porque las bacterias de boca son completamente patógenas y súper peligrosas y difíciles de erradicar. Eso es lo peor, que son bacterias que no es fácil matarlas. Entonces necesitamos que el proceso de esterilización, que es un proceso físico o químico por la cual en un medio o la superficie de un objeto son librados de todos los microorganismos, ya sean en su estado vegetativo o de espora. ¿Sí? Bueno, ahí hemos puesto unos dibujos de diferentes, ahí tienen virus como el del COVID, el virus del HIV, bacterias, tenemos, bueno, diferentes dibujitos como para que nos ubiquemos. Obviamente esos son fotografías de microscopías electrónicas en donde nosotros no los vemos, pero son millones, bueno, infinitos, digamos. Como habíamos dicho, tenemos métodos físicos y químicos. Dentro de los químicos vamos a tener el óxido de etileno, el etanol, el glutaraldehído y el formaldehído. En la odontología se usa mucho el glutaraldehído, que lo colocamos en recipientes, ahí viene una fotito que dice Prevencida, lo usamos muchísimo, o si no hay otro que tiene un activador también. Estos líquidos son para descontaminar y desinfectar, y muchas veces se lo usaba hasta para esterilizar instrumentos. Dejándolo en el líquido, esterilizabas este tipo de instrumental. Y los métodos físicos, cuando ya necesitamos otro tipo de aparatología, ¿sí? Tenemos a calor seco, como pueden ser flambeado, incineración, calor húmedo, ahí hablamos de la famosa autoclave. Hoy en día creo que la mayoría de los odontólogos tiene autoclave, porque o la va a tener en un futuro, porque realmente es uno de los aparatologías que mata todo tipo de esporas. Y después tenemos filtración, que son velas, discos y membranas, y radiaciones, que es lo que se usa mucho en hospitales, ¿sí? Las radiaciones ultravioletas o las IR. Bueno, ahí hemos puesto, aquí en uno de estos dibujos les he agregado unas ampollitas de etanol, la que dice 3M, que se los colocan en bolsas, y también a la ampolla se la coloca en bolsa para desinfectar como rápido cuando no tienes tiempo y necesitas el instrumental. Es una forma, no lo van a usar prácticamente en consultorios, no se usa, pero había una época, creo que en los años 2010 por ahí, se ha llegado a usar bastante las ampollitas desinfectantes de óxido de etileno. Y no sé, Damián, si vos estás o no, el bolillero a cuarzo, que creo que hoy lo están usando mucho los podólogos. Yo no lo usaría, no es
para mí no es completamente el 100% de esterilización, sino es más bien cuando se cae un instrumental, por ejemplo un espejito o algo que no lleve mucha carga microbiana, lo puedes dejar unos minutos en el bolillero. No puedo poner la flechita para que lo vean. Ahí fíjate abajo la ¿A flechita, dónde también? abajo, digamos en la izquierda de la pantalla con el cursor, ponelo y ahí se va a abrir, hay como unas figuritas que se te va a abrir, uno dice cursor. Sí, pero no lo estoy pudiendo. Bueno, no importa. El que Ahí tiene la tijera clavada, ¿lo ven? Bueno, ese es un bolillero, un esterilizador bolillero a cuarzo. Eso para que lo vean porque algunos odontólogos sí lo tienen y lo usan todavía. ¿Cómo, Jimé? Sí se No ve. sé quién me pregunta. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, y de aquí yo les he puesto los pasos de esterilización prácticamente en el instrumental que usamos en la endodoncia. He puesto la desinfección y la esterilización de las piedras y de las fresas y las puntas de ultrasonido que bien Damián ha contado que se usa mucho en la endodoncia. Y últimamente en periodoncia y en cirugía también es como la mano derecha de nosotros. Las piedras las sacamos con una gasita primero, o el odontólogo la va a sacar y la va a dejar en la bandeja. Entonces, y lo primero es que la van a agarrar con una gasita y sacarle la suciedad y la vas a dejar colocada en un detergente enzimático. En un bols con un detergente enzimático. Una vez que pasan los minutos que llevan eso, ustedes lo han visto ya los tiempos que tienen que colocar los instrumentos del Sí, glútar. profe, Sí, eso lo han visto, de Agustín. 5 o 10 minutos tienen algunos en Exactamente. reposo. Lo tienes que dejar para que actúe el medicamento, el líquido este desinfectante, y después lo sacas, lo enjuagas y le eliminas con un cepillo, ya sean cepillos de acero o cepillos de dientes viejos, vamos a ver qué usamos, y si no con las gasitas también. Se lo enjuaga a las fresas con agua desmineralizada o una solución fisiológica, o si no con agua común, y se las seca bien. Esas fresas, como la última que dice Comet, las fresas se oxidan muy rápido y si queda algo de sangre o tejido dentinario más el líquido, al toque se van a oxidar y las van a tener que desechar. Entonces, sí o sí, el secado es importante en las piedras y las fresas. Las empaquetan, hay gente que va a usar los freseritos y otros en pouch que serían para mandarlos en esterilización de autoclave o a calor a seco, que sería la estufa. Eso es para las piedras, fresas y puntas de ultrasonido. Después les voy a mostrar cómo las empaucho yo y cómo muchos siguen ese tipo de esterilización. Y el instrumental metálico más o menos he hecho como una guía, he colocado los tiempos que habíamos hablado del flujo de trabajo. Hacemos lo mismo, termina de trabajar el odontólogo, se desinfecta con una solución enzimática, limpiamos pasado el tiempo del líquido que ponemos, que puede ser 10 minutos, hay algunos que lo puedes dejar hasta un día, 24 horas, pero esos son para ya producir esterilización. Desinfectas con una solución enzimática, limpias con un cepillo, secado de nuevo con toallas de papel es fundamental. ¿Por qué? Porque la toalla siempre queda húmeda, entonces no lo secas del todo al instrumental. Y la mayoría de los instrumentales tienen ranuras, y esas ranuras, si quedan líquidos o no están secos, se oxidan, y después se corroe y se termina desechando o perdiendo un instrumental o perdiendo también el filo. Se empaqueta para autoclaves, ya sean en papel o para, si es a estufa, también se los pueden empaquetar en sobres de papel o se las colocan en bandejas directamente. También existen las tiras testigos que las pueden poner para la estufa o autoclave. Las tiras testigos sí vienen diferentes, son tiras testigos especiales para estufa y tiras testigos especiales para autoclave. Y se comienza el ciclo de esterilización. Y al final le pongo las losetas y las espátulas, ahí hay una de plástico y 2 vasos DAPEN. Las losetas en endodoncia se las esteriliza, ¿sí?
¿Por qué? Porque muchas veces los conos, o si ha habido un sangrado o se ha tocado, se puede contaminar ese cemento, o si se ha colocado una pasta intermedia, como ha dicho Damián, la pasta intermedia tiene que estar, tienes que llevar algo el conducto completamente aséptico, y para eso está la loseta. La loseta en endodoncia sí se esteriliza, quizás en otras, en operatoria o en no sé en qué más, en odontopediatría, capaz que las tengan guardadas, pero no empauchadas ni esterilizadas. Y aquí pongo un poco de las limas. Bueno, las limas tenemos que tener en cuenta, eso lo van a ver porque van a hablar mucho con el colega, van a saber que el odontólogo que está trabajando, si hace mucha endodoncia, les va a ir contando y ustedes van a ir aprendiendo a medida que pasan el tiempo de trabajo. Ahí había un momento que Damián ha dicho en el tema de las pastas de la medicación intermedia, ustedes como asistentes también, por ahí pueden llegar a tener guantes puestos y por ahí no, porque tienen que ir haciendo otras cosas. Es importante que vayan anotando que a tal paciente el doctor le puso medicación intermedia, hasta dónde ha llegado, quizás en una ficha, o si tiene una computadora, en la historia clínica de la computadora, ustedes ir anotando los pasos hasta dónde el doctor llega en caso de que sea una segunda sesión. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí yo pongo que nosotros podemos reutilizar las limas. No es que vamos a usar una cajita de limas y las vamos a tirar. No, nosotros reutilizamos las limas porque primero que son muy onerosas. Hoy en día en la Argentina nada se puede hacer como en otro país del primer mundo, sino aquí tratamos de reutilizar, sabemos que reutilizar, las 3 R las tenemos bien incorporado el argentino, así que es algo que sí lo hacemos mucho. Entonces, también ustedes pueden escuchar que el colega reniega y diga, no, este paciente tiene los conductos muy curvos, pásame una lima 0,6, ahí vienen las limas de la extra serie, pásame una 0,8, o son limas que ustedes digan, no, tiene 4 conductos, o sea que son limas muy trabajadas. Ustedes tienen que tener en cuenta que esas limas que han llegado en este momento, cuánto trabajo han tenido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Aquí yo he puesto que la primera serie y la extra serie se recomienda un solo uso, porque las limas se comienzan a estirar. Esas espiras es un alambre que está torcido para tener la forma de espiras, eso se estira con el tiempo y eso va a hacer que ustedes tienen que tener mucho ojo, eso les voy a explicar tanto Damián o yo en la parte del workshop, que es importante que ustedes vean las limas, porque si las limas se estiran y yo quiero volver a usarlas en otro paciente ya esterilizadas, y si está estirada, se me puede quebrar adentro del conducto. Y eso sí es un problema, porque realmente no es lo más lindo que nos puede pasar que un instrumental se separe en el interior del conducto. Entonces, hay un rol importante de ustedes, o por ahí el odontólogo, si ustedes tienen dudas, le preguntan, Doc, ¿cómo ve esta lima? ¿La reutilizamos o la descartamos? Entonces, aparte nos encanta guardar cosas y tratar de volver a usarlas, ustedes también nos tienen que ayudar en ese aspecto a evaluar bien el tema de las limas. El mismo odontólogo te va a decir, esta lima descartala porque ha sido muy usada también. Bueno, ahí vuelvo con lo mismo, que si sabemos que si reutilizamos las limas en 2 o 3 sesiones, tenemos que verificar el estado físico. Bueno, me he adelantado y ya lo había explicado anteriormente, lo que pongo en esta pantalla, para después proceder a la limpieza, el lavado y la esterilización. Lo colocamos en el recipiente con el detergente enzimático, las lavamos bien, y aquí sí, con las limas usamos las cerdas metálicas, un cepillito que viene largo para limpiarlas, y si no, con una gasa. Con la gasa se hace giro de vuelta en sentido horario y en sentido antihorario, para sacar por un lado el instrumental, el resto de detritus que queda, y con el otro lo limpias. Eso es una de las formas, y si no, con el cepillito también, o la lavadora ultrasónica, que también la tenemos mucho en el consultorio. Las enjuagamos, las secamos con toallas de papel y las empauchamos. Y aquí está lo que les decía. Las 3 imágenes de la primera parte son empauchadas para autoclave. En mi caso, yo empaucho, bueno, mi asistente me empaucha
todos los instrumentales por separado. Los clamps uno por uno, los juegos de lima, y vean que ahí ella me va escribiendo 2 usos, 3 usos, las ponemos en una gasita y le vamos escribiendo la cantidad de usos que tienen esas limas. Por ejemplo, yo sé que la que dice 2 usos, yo la he usado con 2 pacientes. Y que o con 2 conductos, puede ser un paciente con 2 conductos. Y yo sé que esta lima la voy a usar y quizás 2 o 3 veces más. Pero la de 3 usos o la de aquí que creo que dice 5 usos, yo creo que ya prácticamente está para la próxima, el descarte directamente. Porque tampoco se pueden, son limas que no se pueden usar más de 5 a 6 veces de por sí. Las limas mecanizadas. ¿Y yo qué hago? Yo tengo bandejas independientes en donde empaucho todo lo de endodoncia. Como verán, está todo amontonado. Pero ahí coloco todo, coloco el arco, el portaclamps, la jeringa, coloco un esponjero, un vasodapen, todo lo que voy a usar con el paciente, el suctor, un suctor de endodóntico, eso no hemos puesto ninguna fotito, Damián, pero les voy a llevar en el workshop para que lo vean y lo conozcan, que es ese blanco con un piquito verde, ese sí o sí va autoclave, no se puede poner en calor seco porque es plástico, es de la marca que había nombrado Damián, que es Angelus. Bueno, y se los empaucha, y eso ¿qué me sirve a mí? Este tipo de esterilización, aparte de que es muy segura, me permite tenerlo al instrumental en bandejas y tenerlo hasta que lo abra. Si eso no se rompe, ese instrumental a mí te lo puedo tener durante mucho tiempo hasta que yo logre usarlo. Y las otras cajitas, que son las cajas de endodoncia y la de al lado, que es una más chiquita que le decimos mini endo, bueno, las colocamos en calor a seco, pero ¿cuál es el inconveniente? Ustedes miren, sería la cuarta foto, la cantidad de limas que hay ahí. Están ubicadas de a serie, rosa, gris, lila, blanca, amarilla, roja, o sea, están ubicados de acuerdo a las normas ISO que habíamos hablado. Que cada vez que yo voy a esterilizar esta caja, yo saco esa tapita de la caja se contamina ya, o sea, saco el instrumental a usar y se contamina. Cada vez que voy a usar esto, por más que coloque una pinza estéril, entran microorganismos. Entonces las tengo que reesterilizar, y reesterilizar esa cantidad de limas va a hacer que el calor a seco me pierda filo, me pierda a la vez en el instrumento, también se fatigan, entonces por el calor, por lo que uno las va a estar constantemente reesterilizando, y después se producen los accidentes, que es lo que no queremos, que son los quiebres de instrumentos adentro de los conductos. Y la otra forma es la mini endo, que son limas, bueno, ahí en este caso yo los coloco rotatorio, los que van a ir a estufa. Bueno, esa es una forma de esterilizar en estufa o calor a seco. Y bueno, y creo que ustedes ya han visto un poco de lo que es instrumental crítico y semicrítico. Eso creo, ¿lo han visto? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, Buenísimo. sí. Bueno, en todo eso seguíamos con el tema de aquí les pongo un poco de dibujos, de imágenes, y lo importante es la lavadora ultrasónica, que ahí en el segundo asterisco yo les pongo que hay que poner un lavado manual, que el lavado manual va con los cepillos, y el lavado de automático es cuando colocamos y programamos una lavadora ultrasónica. Aquí he puesto con rojo la palabra inspeccionar. En la endodoncia hablamos, es muy importante esto de inspeccionar, sobre todo las limas, las gate, los instrumentos rotatorios. Inspeccionar para poder empaquetarlo y después sellarlo, es importante este paso, porque ustedes nos van a ayudar a nosotros a evitar accidentes. Eso tienen que tenerlo bien incorporado. La ayuda de ustedes, el trabajo en 4 manos, es realmente, yo siempre le digo a mi asistente, o 4 ojos ven más que 2, o 4 manos puedes hacer más cosas. Entonces, el inspeccionar las limas nos va a ayudar a que ustedes nos evitemos accidentes. Y bueno, y ahí le había hecho la clasificación, que bueno, ya lo habían visto, pero yo solo le pongo de la parte de endodoncia, de los instrumentales nuestros, y en la última, en el crítico, sí agrego una caja mini endo, que era la chiquitita que habíamos visto, la caja endodóntica la grande,
y una caja de microcirugía apical, porque los endodoncistas también hacemos cirugías muy pequeñas, pero son cirugías en sí, en donde necesitamos instrumental específico que generalmente lo usamos en autoclave, que ahí están las fotitos con la lavadora. Bueno, era un poco de repaso más bien para el tema de las limas, del empauchado. Esto calculo que ya lo deben tener en algún machetito, los tiempos y temperatura de las diferentes aparatos. No sé si tienen dudas, pero a mí lo que más me interesa es esta foto. El tema de cómo van a empauchar las limas para poder saber el tema de usos. Cada odontólogo tiene sus reglas, así como hay 700 odontólogos en la provincia, cada uno sigue su forma de esterilizar, pero la idea es poder saber que esas limas están en óptimas condiciones para su nuevo uso. Ojalá les toque un odontólogo que así como las usa en un paciente las tire. No creo, pero bueno, la idea es esa, tratar de que ustedes empiecen a conocer cuando una lima ya está estirada, sus espiras no sirven, cuando la tenemos que desechar. Es más, yo creo que ya directamente ni le van a preguntar a su odontólogo si la sirve o no sirve. Bueno, eso lo queríamos terminar de decir para ya la otra clase terminar de cerrar un poquito con la endodoncia. Nos faltaría solo irrigación, que son los líquidos que usamos para lavar los conductos, y terminaríamos para ya empezar los workshops. No sé, ¿alguna duda, chicos? No, profe, todo bien. Bueno. Esta vez le hemos ganado la liga. Ajá, no va a querer. No, No. Se porque me han no. adelantado. ¿Has Se visto? me han ¿Has visto? adelantado, no nos voy a tener que cortar. No, no, está bien. Se ve Bueno, que es muy entonces, didáctico. la próxima los vemos dos. la parte de irrigación y con eso ya completamos. Nos quedaría la parte práctica y después las dudas, una clase de dudas y el examen. Así que bueno. Sí, se ve que han sido muy didácticos los dos porque, bueno, por ahí a veces se interpreta como o falta de interés o que no han prestado mucha atención los chicos, pero para mí cuando no hacen ninguna pregunta es porque ya ha estado demasiado claro todo. Así Sí, que yo hay creo que a cosas lo que se sumo los repiten, chicos... así que bueno. O Bueno, ¿Cómo? capaz chicos, que quieren irse a dormir. Sí. Se ha entendido más y Eh, aparte ayuda mucho el que haya imágenes en las diapositivas. sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, me alegro mucho. Bueno. Vamos a Sí, tratar es de un lo que tema. sí, son temas complicados para verlos por primera vez. Hay mucho de practicar. Esto es, cuando ustedes trabajen en los consultorios, enseguida con la práctica y el odontólogo que los va a ayudar, porque lo que solemos hacer le va a dar una instrucción. Enseguida una cosa, lo que pasa es que bueno, tienen que saber algunas cosas básicas, sobre todo en entonces cuando trabajamos con instrumental muy caro. O sea, eso que dice la doctora, que acaba de mencionar, que la inspección del instrumento para evitar la fractura es fundamental. Y a veces la primera inspección la hace el asistente. Y después el profesional tiene que ver también cómo está esa lima. Y si se pierde algo, son un avío de instrumental mecanizados, un kit de limas, ese que yo le mostró, que venían 3 limas, sale 12.000 pesos. Y se puede utilizar para 3 pacientes, 3 conductos, o sea, 3 dientes, 4 dientes, 5, como sea, pero no es para toda la vida. Y un endodoncista que hace endodoncias, como podamos hacer lo que compramos uno de una marca y no nos alcanza para todos los pacientes por mes. Entonces es mucho dinero. Son cosas, y lo mismo pasa en los implantes, lo mismo pasa en la operatoria, lo mismo pasa. Entonces, ustedes son la primera, o sea, el cuidado de las cosas, el odontólogo les va a decir, bueno, chicos, también pasa por ustedes el asistente dental. Nos ayudan muchísimo con el trabajo, pero hay que tener mucho cuidado. También es para eso que ustedes aprendan, porque hay, si no están preparados, la manipulación es a lo que me importa y a los ponchazos,
y se pierden fresas, se pierden piedras, Bueno, se pierden flamas. En mi experiencia, a mí al principio, en mis primeros años de profesión, lavaba todo, hacía yo Claro. sola, o sea, lavado instrumental y todo. ¿Qué pasaba? Se me iba por el resumidero de lavaba en la bachita del consultorio. Cuando me doy cuenta, claro, ahí me desaparecían puntas, me desaparecían limas, y cada punta las de ultrasonido son carísimas. Y una vez cuando me mudo, me desarman el mueble, ese mueble famoso que tenemos los odontólogos con la bachita, sacan el sifón lleno de instrumental odontológico. Obviamente es un instrumental que ya no lo puedo usar nunca, porque creo Claro. que esas bacterias no se las mata con nada de lo que puede existir. Bueno, lo mismo que el Pero se van acondicionamiento. como si nada y no te das cuenta. Pero me ha Sí, pasado sí, mucho instrumental. el acondicionamiento de cuántos usos tiene cada instrumento, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Eso a nosotros. Lo mismo, los powers les damos a Analía, así Analía lo sube y quedan en la página. Ahí en la Plataforma. Sí, los últimos los La han plataforma. subido la asistente informática, en realidad. Los Ah, ha bien. subido porque eran muy Los pesados, subo. pero la información está. Ah, bueno, Bueno, dale. nos Buenísimo. vemos entonces, chicos. ¿Estamos listos, chicos?